El gobierno de México ofrece una gorda recompensa de 3.8 millones de dólares por el Chapo Guzmán, la más alta en la historia del país. Por tierra y aire buscan a este narcotraficante que se fugó el pasado fin de semana. En las últimas horas, las autoridades han publicado la fotografía más reciente del capo. El secretario de Gobernación mexicano ofreció una rueda de prensa en la que explicó los avances de la búsqueda y aseguró que no va a renunciar pese a la crisis. Saludamos a esta hora a Carlos del Valle, periodista NTN 24 en Ciudad de México. Carlos, muy buenos días. Hola Karen Ruth, buenos días. Los saludo con gusto desde la Ciudad de México. Pues así es, el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong ayer dio una conferencia de prensa, la primera sobre este tema de la fuga de El Chapo. Una conferencia de prensa larga en la que no omitió ninguna pregunta de la prensa, pero en la que también hizo un enorme esfuerzo por convencer a todo mundo de que el penal de alta seguridad del Altiplano, de donde se fugó el Chapo, funciona a las mil maravillas. La primera parte de la conferencia, de una conferencia que duró aproximadamente un par de horas, bueno, pues se la pasó diciendo lo verdaderamente bien que funciona ese penal, los altísimos estándares internacionales que observa y cómo es que era imposible que se fugara el Chapo. Lo que pasa es que sí se fugó, fue posible que se fugara y entonces él admitió que esta fuga solo se podría haber dado con la complicidad de mandos del penal o de alguna otra institución. Incluso dijo que el Chapo tenía tecnología de punta que lo vigilaba minuto a minuto, por lo cual suena todavía más increíble la fuga del Chapo. El Chapo no solo contaba con vigilancia permanente, también tenía un brazalete electrónico que lo seguía permanentemente y a pesar de todo esto, el Chapo hoy se encuentra en libertad. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Cómo es que el Chapo pudo evadir toda esta tecnología y toda esta organización de un penal de alta seguridad? Bueno, pues el propio secretario de Gobernación en México nos lo explica. A Joaquín Guzmán Loera se le había colocado un brazalete preventivo para su localización dentro del penal. Y también dentro de su propia celda tenía instalado un sistema de vigilancia de circuito cerrado que siempre estuvo funcionando y monitoreado en tres turnos durante las 24 horas del día, desde el interior del penal y el centro de control de la Policía Federal. Por razones de derechos humanos, de respeto a la intimidad, la videovigilancia tenía dos puntos ciegos. Es decir, Guzmán Loera logró fugarse a partir de una estrategia que pudiera evadir todos los sistemas internos de seguridad diseñados conforme a estándares internacionales. Lo hizo de manera subterránea, mediante un túnel de alta tecnología con una profundidad de hasta 19 metros y una longitud de más de 1,5 kilómetros. Sin embargo, no podemos omitir que para lograr su propósito, el hoy prófugo de la justicia tuvo que haber contado con la complicidad de personal y o funcionarios del Centro de Readaptación Social del Altiplano. Ayer el secretario Miguel Ángel Osorio Chong también fue enfático en pedir la ayuda de la ciudadanía. Dijo que se necesita la denuncia para que pueda ser capturado este peligroso criminal. Incluso abrió una línea en la cual esta denuncia puede hacerse de manera anónima y no solo eso, ofreció una recompensa, la más grande recompensa ofrecida en el territorio mexicano en la historia de la captura de un criminal. Poco más de 4 millones de dólares es lo que se ofrece a quien dé información sobre el paradero del Chapo. Incluso también el secretario dijo que no habrá funcionario público que esté implicado que no reciba un castigo. Así lo dijo el día de ayer. La denuncia ciudadana es un elemento fundamental para lograr nuestro objetivo de ubicar a este delincuente. Por ello, he pedido a todas las instancias de seguridad federales y locales pongan en marcha de inmediato
una intensa campaña de denuncia. Derivado de ello, a partir de ahora y en los días subsecuentes, se difundirán imágenes e información que ayuden a la identificación de este delincuente. Hago un llamado a las y los mexicanos para que se sumen a esta tarea por medio de su denuncia en el teléfono 088. La sociedad puede tener la certeza de que todas las denuncias son anónimas, seguras y que además todas son atendidas. Pero además, reitero, su participación puede ser clave para reprender a este prófugo de la justicia. Pues desde la fuga del Chapo ha habido en el ánimo de los mexicanos un solo debate. No tiene que ver necesariamente con la seguridad, ni con la seguridad pública, ni con la seguridad nacional. Tiene que ver con el tema de corrupción. Tiene que ver hasta dónde está permeando la corrupción en nuestro país y hasta qué esfera se está tocando, que permite incluso que un peligroso criminal como el Chapo se evada de la justicia, incluso de un penal de este tipo. Es por eso que hoy le damos la bienvenida a la diputada Elizabeth Yáñez Robles, quien no solo está en la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados, sino que también ha sido en otras administraciones subsecretaria de la misma función pública, que es quien revisa temas como esto. Diputada, muchas gracias por estar con nosotros. Pues bueno, gracias por la invitación, muy buenos días. Muy buenos días a todo tu auditorio. Muchas gracias. Bueno, pues el tema es ese. Sí. ¿Qué tan profunda es la corrupción hoy en México que permite que un criminal como el Chapo evada un penal de alta seguridad? Mira, obviamente yo te voy a decir, hablando de corrupción, hay una gran necesidad y por eso se acaba de hacer las reformas para crear un sistema nacional anticorrupción. Necesitamos modificar toda la estructura que hay para combatir actos de corrupción y además tenemos que hacer que opere. O sea, lo que tú decías hace rato me parece que es importantísimo. El legislativo puede hacer leyes, pero el ejecutivo es el responsable de hacer que funcionen. Y aquí lo que yo te diría es que mientras la ciudadanía no vea que efectivamente se está combatiendo la impunidad y la corrupción, pues es un gran incentivo para cualquier funcionario público. Y eso es el gran tema que nosotros tenemos ahorita que atender. Pero yo creo que el tema que acabas de decir trae implicaciones sumamente importantes. A mí me parece que un gobierno federal que sabe, un ejecutivo, que su principal obligación es garantizar la seguridad de los ciudadanos y que sale a decirte que se fugó un reo se supone que de un penal de alta seguridad y que te explica que es imposible que se salga, pues realmente te preocupa muchísimo por el estado de indefensión en que nos deja a los mexicanos. Eso a mí me parece que es un tema gravísimo. Segundo, que nos vengan a decir, porque también lo dijo y a mí me parece verdaderamente insostenible, que nadie se dio cuenta de un túnel de 1,5 kilómetros que se hizo en una casa aislada. Si tú ves las tomas, es la única casa alrededor del penal. O sea, ¿cómo es posible que nadie se pudiera pensar que tuviera que revisar una casa donde salían 2 camionetas, según las declaraciones de muchos vecinos, todos los días, una roja y una blanca durante meses? Entonces, a mí me parece verdaderamente insostenible la situación de que nadie se dio cuenta. Y es gravísimo que el gobierno federal te salga a decir que sí tiene que haber habido corrupción, bueno, y que no la pudieron prever. Y otra situación muy grave es que esto suceda exactamente cuando el presidente y el secretario de Gobernación están en gira. O sea, no es casual. No es casual que, ¿por qué? Porque le da N número de horas de ventaja al Chapo de poderse escapar porque no hay una cabeza de gobierno que esté dirigiendo. Entonces, sí, a mí me parece que son temas muy graves. Nosotros estamos conscientes. En cuestión de corrupción, el Sistema Nacional Anticorrupción lo que está haciendo ahorita es sacar del Ejecutivo, vamos a decir, la función de perseguir la corrupción y dejarla en manos primero que nada de la Auditoría Superior de la Federación, que es un externo que no depende del Ejecutivo, y segundo, de un Tribunal de Justicia Administrativa y de una Fiscalía Especializada Anticorrupción.
Ayer se le preguntaba al secretario de Gobernación si él pondría su renuncia sobre la mesa o el Comisionado Nacional de Seguridad lo tendría que hacer, qué altos funcionarios tendrían que pagar un costo por esto, y él, bueno, prácticamente decía que no veía por qué tendrían que caer cabezas por un tema que tenía que ver exclusivamente con cuestiones policíacas, pero el problema es que tampoco hay un problema de responsabilidad política entre los altos funcionarios. Bueno, yo lo que te voy a decir es una cosa, si tú como secretario de Gobernación, digo, a mí me parece gravísimo que salgas a decir, tengo un penal de alta seguridad que no hay forma que se escapen y se escaparon. Y tengo un comisionado de seguridad que es especializado y es muy bueno y es muy capaz, pero se escaparon. Y además yo no estaba. Entonces, ¿cuál es la posición de ese secretario? O sea, a mí me parece que esto se tiene que investigar y se tiene que tomar una responsabilidad clara y sea quien sea el secretario o sea el comisionado o sea quien sea. O sea, no nada más va con que corran al director del penal ya se resolvió el problema. A ver, ¿que nadie sabía que el Chapo era especialista en túneles? O sea, aparentemente cuando lo tomaron preso el año pasado, todo lo que nos explicaron era que era especialista en túneles, que hasta es más, hay una broma en Sinaloa, o sea, general, de que ya en Sinaloa se puede hacer un metro con todos los túneles que tenía el Chapo en Sinaloa. O sea, entonces sí creo yo que es una falta de responsabilidad cómo se ha respondido a esta situación, y lo más preocupante es una falta de seguridad. Diputada, le agradecemos mucho que haya estado con nosotros esta mañana. Es la diputada Elizabeth Yáñez Robles, quien, bueno, pues encabeza en la Cámara de Diputados temas tan importantes como el tema anticorrupción. Muchas gracias, diputada, por estar con nosotros. Al contrario, un saludo a todos. Gracias. Regresamos con ustedes al estudio. Vamos a agradecer este reporte y esta entrevista a la diputada desde México, Carlos del Valle. Un buen día para ti.